Sabemos, la noticia científica de esta semana ha sido el descubrimiento de las ondas gravitacionales que se originaron cuando el universo estaba recién nacido. Ya hablamos el lunes pasado con Alberto Aparicio, os acordaréis, sobre la inflación cósmica y el fondo cósmico de microondas, pero me da la impresión de que él cree que no nos hemos enterado bien, porque me ha dicho que quiere volver a hablar de este asunto. Alberto, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Tú en realidad crees que no nos hemos enterado bien de nada de lo que nos contaste, ¿no? No, hombre, no, sí, simplemente... Sí. A ver, me llamó la atención que tú lo repetías todo el rato como si fuera una especie de cosa incomprensible. Incomprensible. Pero luego lo que pasa es que pensé que verdaderamente es un tema que junta algunos conceptos que son bastante poco conocidos, ¿no? Como fondo cósmico de microondas, inflación, tal... y que es difícil entender esa relevancia sin de alguna manera encajar las piezas en el lugar adecuado. Claro. Así que lo que hoy quiero hacer es contaros qué sabemos sobre el universo cuando era muy, muy, muy joven, en los tiempos anteriores a que existieran las estrellas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Siempre que iniciamos un viaje de estos, luego me llevo sorpresas. Entonces, la primera pregunta sería, si aún no había estrellas, acabas de decir que no había, antes de que hubiera estrellas, ¿no? Antes de que hubiera estrellas. Si no había estrellas, ¿qué había en el universo? Vale, bueno, primeras estrellas es cuando el universo tenía 100 millones de años, o sea que ahí hay un montón de tiempo en el que no había, ¿no? Uh-huh. ¿Qué había? Pues lo que había, básicamente, eso fácil, son las piezas de las que están hechas las estrellas, ¿no? Nosotros, todas las cosas que conocemos, estamos hechos de átomos, esos átomos están hechos de protones, de neutrones, de electrones, y esas eran las cosas que nadaban por el universo primordial, ¿no? Simplemente estaban organizadas de otra forma a la que nosotros estamos organizados. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia grande entre aquel universo y el nuestro, que es la temperatura. Ya os he contado que el universo antes era mucho más caliente que el de ahora, ¿no? Sí. Y esto además es por una razón que podemos entender muy fácil gracias a lo que ya hemos hablado de la expansión del universo. Fíjate, la expansión lo que hace es estirar el espacio, ¿no? Básicamente. Sí. Pues la luz, que es lo que marca la temperatura del universo, tú la puedes ver como una onda. Entonces, cuando esas ondas son estrechas, son de color azul y tienen mucha energía. Cuando son más anchas, son de color rojo y tienen menos energía. Bueno, pues si tú coges un rayo de luz y lo sueltas por el universo en expansión, el universo lo que hace es estirar la onda, afecta a la longitud de onda de esa luz y entonces convierte la luz azul en luz roja, de alguna manera haciendo que todo el universo se enfríe simplemente por estar expandiéndose, ¿no? Porque la luz roja se convierte en infrarrojos, el infrarrojo se convierte en microondas y todo el universo se enfría. Vale, esto lo entiendo. Uh-huh. Entonces el universo cuando era más joven estaba más caliente. Así vale. Es. Pero eso, ¿qué tiene que ver con de qué estaba hecho? Bueno, tiene todo que ver, ¿no? Porque tú piensas en lo que es calentar. Calentar no es nada más que dar mucha velocidad a las partículas de las que estás hecho, ¿no? Y si tú coges una estrella o una galaxia, o incluso mirando más grande, coges el gas que hay entre las galaxias, que hay mucho más gas entre las galaxias que galaxias mismas, y lo calientas, pues lo que sucede es que los átomos de ese gas o de estas galaxias empiezan a chocar entre sí. Si los choques no son muy fuertes, pues no pasa nada. Pero si la temperatura aumenta lo suficiente para que los átomos puedan romperse debido a esos choques, pues consigues una forma de materia un poco distinta. Te quedaría una mezcla de electrones y núcleos de átomos. Pero es que incluso podrías pensar que sigues aumentando la temperatura y entonces esos núcleos empiezan a chocar entre sí y en un momento dado también se rompen. Ya, entonces el universo joven realmente es este universo pero partido en trocitos. Sí, la verdad mira, es que... ¿ves? Bonita imagen. Es una buena manera de decirlo, pero te voy a hacer una corrección ahí, porque esa es una visión, digamos, muy humanocéntrica, ¿no? Nosotros vemos eso porque estamos viendo la película al revés, vemos lo que tenemos ahora y lo comparamos con lo que había antes. No. Pero yo creo que es muy bonito mirar la película al derecho, desde allí hasta acá, porque entonces lo que vemos es la historia de cómo se creó todo esto de lo que estamos hechos, ¿no? Esta materia muy ordenada que nosotros estamos compuestos no ha estado siempre ahí, y lo que vemos cuando miramos la película al derecho es cómo se van formando todos los ladrillos que tenemos dentro. Por ejemplo número 1. Cuando el universo era muy muy joven, estaba muy caliente, tenía unos 10 billones con B de grados, ¿vale? Más o menos cuando cumplió un microsegundo, en ese momento, se formaron los primeros protones. Antes de eso no había protones en el universo, vale. Porque si se formaba alguno, empezaban a chocar con otras cosas que había ahí y se rompían en 1000 pedazos, ¿no?
O sea que en el microsegundo los protones. Entre el microsegundo y el primer segundo, pues lo que tienes ahí es una especie de sopa de protones, neutrones, electrones, ¿vale? Que se dedicaban pues a chocar unos con otros sin formar ninguna cosa estable, porque cualquier cosa que se formaba se rompía. No. Y el siguiente cambio importante sucedió con el primer segundo del universo. En el primer segundo, la temperatura bajó lo suficiente para que protones y neutrones se juntaran y formaran núcleos atómicos. Eso es muy importante. Exactamente. Entre ese primer segundo y los 20 primeros minutos se formaron prácticamente todos los núcleos que forman el universo. No, por ejemplo, los núcleos de los que estamos hechos nosotros, porque nosotros somos materia relativamente rara, somos carbono y elementos muy pesados que se forman en las estrellas, pero la gran mayoría del universo está hecho con hidrógeno, helio, núcleos que se formaron en esos primeros 20 minutos del universo. Vale, ¿y los primeros átomos cuándo se forman? Bueno, eso hay que esperar bastante, porque tú piensas que la fuerza nuclear es una fuerza muy potente, entonces resiste temperaturas muy altas, temperaturas de 1.000 millones de grados, cuando el universo tenía un segundo, ¿no? Pero los átomos son mucho más delicados, entonces hay que esperar a que la temperatura baje hasta 3 o 4.000 grados. ¿Y cuánto tiempo pasó? Si los núcleos me has dicho que se formaron en 20 minutos. Pues para que se formen los primeros átomos hubo que esperar 379.000 años. Madre mía, mi vida. Y además, este también fue un momento muy importante, que es una cosa que ya hemos contado alguna vez, porque mientras el universo tenía electrones sueltos, la luz no podía viajar por el universo, porque cada vez que se encontraba con un electrón choca. A la luz le gusta chocar con cosas que tienen carga eléctrica, ¿no? Entonces, mientras había electrones sueltos, la luz iba mareada de un golpe al siguiente golpe por el universo, y eso es lo que yo el otro día os conté diciendo que el universo era opaco, ¿no? Porque la luz no es libre de moverse. Pero cuando la temperatura bajó lo suficiente para que se formaran los primeros átomos, los electrones quedaron encapsulados dentro de los átomos. Los átomos no tienen carga, son neutros. Y entonces la luz de repente dijo, uy, ¿qué es esto? Empezó a haber campo libre para moverse, y esto es lo que el otro día os describí como el fogonazo, ¿no? Toda esta luz que llevaba miles de años atrapada en el universo, de repente se movió de manera libre. Y esta primera luz es lo que hoy llamamos fondo cósmico de microondas. Y fíjate que digo microondas y no digo luz, porque esta luz lleva 13.400 millones de años moviéndose por el universo en expansión. La expansión la ha estirado, y de ser una especie de resplandor rojizo, porque venía de un universo que estaba a 3.000 grados, a la temperatura en la que están algunas estrellas, la superficie, pues de ser un resplandor rojizo, hoy en día lo vemos como una especie de baño de microondas que está a una temperatura de menos 270 grados. O sea que en 13.400 millones de años ha pasado de estar a 3.000 grados a estar a menos 270. Uh-huh. ¿Y la inflación de la que hablábamos el otro día, cuándo entra en esta película, en esta historia? Bueno, la inflación es bastante más antigua, es mucho más antigua, porque ocurrió antes incluso de la formación de los primeros protones. Ocurrió más o menos cuando el universo tenía de edad, para que te lo imagines, es un número difícil de imaginar, pero es cuando el universo tenía 0,0034 ceros y luego un 1 segundos. O sea, que sería una quintillonésima de segundo o algo por el estilo. Pero eso ¿cómo se mide? O sea, ¿qué reloj te mide eso? Bueno, pues eso se mide utilizando modelos. Obviamente no hay un reloj que pueda medir esas cosas, pero esta a lo mejor, como ya nos estamos quedando sin tiempo, porque se nos echa encima a las 9, pues de hecho ya se nos han echado. Hace un rato, sí. Sí, pues casi que lo dejamos para otro día, vale. Y otro día os cuento la historia de la inflación, porque va a haber más noticias este año. Este año va a haber otros experimentos que vayan a medir lo mismo que BICEP 2, o sea que vamos a tener excusa para contar esto de la inflación bien contado. Estupendo. Pues ahí lo dejamos por hoy, pero el viernes que viene seguimos. Exacto. Adiós, Alberto. Feliz fin de semana. Luego. Hasta luego.